¿Cuántos alaban a Dios? Amén. ¿Cuántos se regocijan Amén. en su presencia y con su presencia? Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Con esa reverencia que debe caracterizar a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, porque quiero decirte algo importante, que la reverencia es garantía y seguridad de que un día estarás en sus bodas. Amén. El temor y la reverencia que tú le tienes a Dios es seguridad y garantía de que un día tú estarás en sus bodas. El hermano Leo pregunta que si yo me he imaginado comiéndome a mi Señor. El Señor amado dijo algo importante: el que no bebe de mi sangre y come de mi carne, no estará conmigo allá, en el reino de mi Padre. En sentido espiritual, comer y beber del Dios vivo, y repito, en sentido espiritual o sentido figurado, como tú lo quieras tomar. Recuerda que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento, pero cuando el Señor viene y perfecciona la ley con su gracia, nos damos cuenta que sí, espiritual y figuradamente, es posible comer y beber de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él es el agua viva que sacia toda sed. Él es el pan vivo que sacia toda hambre. La mujer samaritana, cuando le preguntó al Señor allá en el pozo de Jacob, le dijo: ¿cómo puedo beber de esta agua? Y el amado le dijo: si tú bebieres de esta agua, jamás volverás a tener sed. Y Él es el pan vivo, dice, que descendió del cielo. El pan vivo que viene de lo alto. Él es la sal que le da sabor, que le da sazón a nuestra vida. Él es la miel que endulza nuestra vida, porque Él endulza nuestra vida con la dulzura de su presencia. Hoy, inclina tu cerviz y pídele a Dios, como una súplica, como un ruego, que abra tus oídos espirituales para que puedas escuchar su voz, la dulzura de su voz, para que puedas escuchar el murmullo de su voz, el susurro de su voz, hablando quietamente a tu alma, a tu espíritu, a tu mente, porque su palabra es eso, es sal, es agua, es pan, es vino, es aceite. Señor, abre mis oídos hoy. Abre todos mis sentidos espirituales. Aumentalos en esta hora. Quiero escuchar tu voz, no solo con mis oídos, porque tú dijiste que el que tenga oídos para oír, oiga. Y hoy no solo quiero escuchar con mis oídos físicos, sino con mi oído espiritual. Quiero que tú me hables, Señor. Quiero que tú me dirijas por el sendero de justicia, por amor de tu nombre, a través de tu palabra. Quiero que hoy, Señor, alientes mi espíritu para seguir adelante, para no decaer hasta desmayar. Danos tu fuerza, Padre. Danos hoy, Padre, dame hoy tu fuerza. Dame tu fortaleza, la que emana de tu esencia, Señor, la que emana de tu sensibilidad. Quiero ser uno contigo, así como tú lo eres con tu Hijo y con tu Espíritu, amado Dios Padre. Gloria a tu nombre, mi Señor eterno.
A ti la honra y la gloria, a ti la alabanza, a ti la adoración, porque tuya es, te pertenece. Maravilloso. Quiero decirte hoy una vez más, mi Señor, que te amo. Te amo. Te amamos, Te Dios. amamos, Padre Celestial. Porque tú nos has amado primero. Aleluya. Gracias, mi amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu. Amén. En tu nombre, Padre. Lo bendito eres. Aleluya. ¿Puede usted respirar? Respire Amén. profundamente. Hágalo. Respire. Respire ese aire que Dios le da. Dios le da ese aire y Dios es el aire. Dios es como brisa. Él es la brisa. Él es la fuerza. Él es el anhelo. Él es el deseo. Él es el pasión. Él es el gran yo soy. Hoy, prosiguiendo con el tema acerca de cómo Dios juzgará a la humanidad. La enseñanza anterior hablamos y dijimos que para poder entender esto primero era necesario, escucha bien, ir al principio de la creación de Dios. Vimos puntos tales como la responsabilidad del hombre ante Dios. Mucha gente hoy niega su responsabilidad ante Dios. Mucha gente hoy día piensa que son buenos. Muchos piensan que no necesitan a Dios para sus vidas. Recordando aquella reflexión acerca de el hombre que nace de niño, después adolescente, joven, hombre maduro y anciano, cómo es que ninguna de las etapas de su vida quiso abrirle la puerta al Señor. Y ese hombre murió de viejo y murió sin Cristo. Como hoy muchos han muerto y están muriendo sin Cristo. Pero lo terrible no es solo que mueran sin Cristo, sino que son almas que se están yendo a una eternidad sin Cristo. Gente que se está yendo a la eternidad separados de Dios, porque en ningún momento de sus vidas quisieron abrir la puerta de su corazón para que Dios entrara a gobernar sus vidas. Dicho de alguna manera, aunque Dios tiene el control de todo. Vimos a través de la Escritura cómo es que Adán y Eva, como representantes de la creación de Dios, como representantes del género humano, se rebelaron contra Dios. Desde Adán hasta hoy, la creación de Dios se ha rebelado y se seguirá rebelando contra Dios, a pesar de que Dios ha provisto en su infinita misericordia la salvación para las almas. Y ahora surge la pregunta, cuando Dios dice la Escritura en Hechos 17, 22 al 31 y en Hebreos 9 del 27 al 28, que Dios estableció un día en que juzgará a todos los hombres. Todos los hombres. Como mencionaba, nadie se escapa del juicio de Dios. Nadie escapará, ni ricos, ni pobres, ni jóvenes, ni ancianos. Y esto responderá a una pregunta que, como les dije, yo me hice por mucho tiempo, por años. Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
La pregunta que surge es ¿cómo juzgará Dios al hombre? Porque entendemos que todo ser humano tiene que entregarle cuentas a Dios de su vida y de sus obras. Leímos en la Escritura, en 2 Corintios 5, del 5 al 10, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo, buenos y malos, justos e injustos, justificados y no justificados, hijos de Dios y no hijos de Dios. Todos daremos cuentas ante el Señor el día que seamos llamados a su presencia. Daremos cuentas a Dios de nuestra vida, de nuestra obra, de nuestras obras. Como una advertencia, en el libro del Apocalipsis dice que en aquel tiempo cuando Dios se siente en su trono de gloria, un gran trono blanco, dice, lleno de luz y de esplendor, y a Dios sentado en ese trono, con su Hijo y con su Espíritu, y todas las naciones, dice, de toda raza, de toda lengua, serán presentados y estarán ante Él, estaremos ante Él, y serán abiertos los libros. Y será abierto un libro, dice, que es el libro de la vida. Y seremos juzgados por las cosas, por las obras que están escritas en esos libros. Muchos preguntan cómo juzgará Dios a gentes que jamás conocieron de Dios. Muchos preguntan, yo lo hice en un tiempo, ¿cómo serán juzgados aquellos que jamás escucharon hablar de Dios, que jamás escucharon hablar de Cristo? Aquellos que jamás escucharon de la cruz del Calvario. A lo largo de los tiempos ha habido naciones, ha habido civilizaciones, desde que Adán fue creado, antes de la ley, antes de Moisés, en los tiempos de la creación, en los tiempos de los patriarcas, en los tiempos de la ley y ahora en los tiempos de la gracia, pero antes de que la ley, aún la ley existiera, la ley de Moisés, que no para todo el mundo es conocida inclusive. ¿Cómo juzgará Dios a esas almas que en aquel entonces murieron, vivieron sin Cristo y murieron sin Cristo porque jamás lo conocieron? La Escritura nos enseña que Dios preparó formas y condiciones para juzgar a su creación. Una cosa es cierta y es segura: nadie, pero nadie, escapará o se librará del justo juicio de Dios. Como les dije, ni justos ni injustos, ni creyentes ni paganos, ni naturales ni extranjeros. Muchos hoy día pretenden excusarse con la misma Escritura, diciendo muchos argumentos, justificándose o autojustificándose de cómo viven. Hay mucha polémica, que si por la ley, que si por la fe, que si por la gracia, que porque yo no sabía. Alguna ocasión alguien me preguntó, bueno, ¿y aquellos que no conocieron? Aquellos que nunca escucharon hablar de Dios, que nunca escucharon hablar de la cruz, que nunca escucharon hablar de Jehová, de Yahweh, que nunca escucharon hablar de Elohim, que nunca escucharon hablar del Espíritu Santo, ¿cómo serán juzgados? Pero ¿qué me dirías tú si te dijera que Dios nos juzgará a través de todos los argumentos que nosotros mismos usamos? ¿Qué me dirías
La Escritura nos enseña que no hay excusa ante Dios. En alguna ocasión, hablando acerca de una situación en mi vida, yo le dije a Dios: Señor, es que no puedo. Es que yo no puedo, Señor. Es que no sé qué hacer. Y un día Él me habló y me dijo: no puedes o no quieres. Aquellos que se justifican en pretextos para decir que es que yo no sabía, es que yo no entendía, es que yo no comprendía. Quiero decirte que ante Dios, por naturaleza, todos somos culpables. ¿Recuerdas lo que se dijo de Adán? Que él, como representante del género humano, introdujo el pecado en el hombre. Hablamos acerca de el tipo y figura del huerto. ¿Cómo es que fue en un huerto donde el hombre murió? En el huerto del Edén el hombre murió. Pero fue en un huerto donde el hombre resucitó. En el huerto del Edén, por causa de la desobediencia y de la rebeldía, el hombre murió. Pero en el huerto del Getsemaní, por causa de la obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz de un hombre, el que la Escritura llama el segundo Adán, toda la humanidad recibió la oportunidad de volver a vivir. Ante Dios, si hay alguna justificación, es que proviene de Él y de su gracia. Romanos 3, del 10 al 18 dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus lenguas. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es tiempo de empezar. En primer lugar, por conciencia. ¿Sabías que Dios juzgará a muchos por la conciencia? Tú me puedes decir, ¿cómo es eso, hermano? Bien. En primer lugar, vimos en la Escritura, en la historia de la caída, de la creación y la caída del hombre, cómo es que el hombre fue creado perfecto, a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Cierto? Amén. ¿Sí lo recuerdan? Sí. ¿Cómo fue creado? Bueno, fue creado santo, puro, perfecto. ¿Qué más, hermano Leito? Eterno, sabio, inmortal, sí. Un poco menor que los ángeles. Un poco menor que los ángeles, dice la Escritura. Fue creado un poco menor que los ángeles. Y aquí, sin embargo, dice que cuando el hombre incurrió en desobediencia, cuando el hombre quiso rebelarse contra Dios a través de la desobediencia, él adquirió algo que antes no tenía. Conciencia. Conciencia del bien y del mal. ¿Qué? Conciencia del bien y del mal. Allí en Génesis 3:22, cuando Dios declaró los juicios contra Adán, contra Eva, contra la serpiente, Dios dijo: he aquí ahora el hombre es como uno de nosotros. Escuche bien.
He aquí ahora el hombre es como uno de nosotros, dijo, sabiendo el bien, ¿qué? Y el mal. Y el mal. Me preguntó el hermano Leo en la semana, oye papá, ¿cómo está eso? Me sorprendió lo que dijiste acerca de que el diablo dijo la verdad. ¿Recuerdas, hermano Leo? Sí. Y sí, en cierto punto, cuando el diablo convenció o estaba convenciendo a Eva de desobedecer a Dios, él le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho, con que Dios te ha dicho, hermano Leo. Oye, no es cierto. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol que Él les dijo que no comieran, ustedes serán como Él, sabiendo el bien, ¿qué? Y el mal. Y el mal. ¿No le dijo Satanás a Eva así? Ustedes serán como Dios, conociendo, sabiendo lo que es el bien y el mal. Curiosamente, el diablo dijo una verdad. Sí, porque Dios después ratificó eso y dijo, he aquí que el hombre es como uno de nosotros ahora. Habló de la eternidad, ¿no? Sí, es como uno de nosotros. Satanás dijo, serán como Él. Él. ¿Quién es Él? El Dios Trino. Dios Trino. Amén. Y después Amén. Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros ahora, conociendo el bien. ¿Y qué? Y el mal. Y el mal. Todo ser humano tiene la conciencia del bien y del mal. Todo ser humano tiene el sello de Dios porque fueron hechos, todo ser humano, a la imagen y a la semejanza de Dios. Aquellos que dicen, yo soy ateo, gracias a Dios. Es que yo no creo en Dios, es que yo tengo mi religión, es que a mí no me vas a cambiar mi religión, es que a mí no me vas a meter tus ideas. Quiero decirte que aún tú, siendo quien eres y como eres, fuiste hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Y además de eso, tienes la conciencia del bien y del mal. Y además de eso, eres alguien que tiene el sello de Dios. Génesis 1:27 dice, de la siguiente forma, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eclesiastés 3:11, dice así, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por algunos años yo le pregunté a Dios, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que tú pusiste eternidad en el corazón del hombre? Un día, estando en comunión con Dios, dijo, yo soy el eterno, pero también soy la eternidad. ¿Me escuchaste? Le dije, sí, Señor. Yo soy el eterno, pero también soy la eternidad. Cuando Dios creó al hombre, puso de sí en él. No solamente lo hizo a su imagen y a su semejanza. Tú puedes imaginarte a Dios formando su obra cúspide
su obra perfecta. ¿Te puedes imaginar a Dios tomando barro y dándole forma? Pero dice que cuando el hombre estuvo hecho, Él sopló. ¿Qué? Aliento de vida. Aliento de vida. En el hebreo, la palabra aliento se escribe ruah, ruah, que significa espíritu, pero también se traduce como aire, pero también se traduce como vida. Cuando el hombre fue creado, Dios sopló vida en el hombre, puso espíritu en el hombre. ¿No está escrito que Dios es el Dios de toda carne, pero que también Dios creó un espíritu y que Dios es el espíritu? Dios es el Dios de todo espíritu, de toda carne, que ese espíritu que Dios creó lo puso dentro del hombre, de este cuerpo de carne. Dios puso de sí mismo. Es casi como decir que somos un pedacito de Él. Es casi como decir que somos una extensión de Él. Cuando se dice que Dios sopló en el hombre, así como Dios es eterno, Dios es la eternidad, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. A nosotros los que Dios llamó, los que Dios redimió y limpió con su sangre y nos dio la salvación, dice que Dios puso su sello. Escucha bien, Dios puso su sello. Él puso las arras del Espíritu. En este caso habla del Espíritu Santo. Su sello, Él mismo. Tal vez el hombre sabe por conciencia y por instinto lo que es bueno y lo que es malo. Muchos se justifican, muchos nos justificamos con el clásico: es que yo no sabía, es que yo no entendía, es que yo no pensé que eso fuera malo. Pero todos en nuestro interior sabíamos y sabemos y conocemos la diferencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y no necesitas decir que tú no crees en Dios. No es excusa el que tú te profeses ateo. No es excusa que tú te profeses de tal o cual religión. Una joven hace unos días, allí en el lugar de provisión, le empecé a hablar del Señor y ella me dijo: ¿sabe qué, Señor? Yo no tengo ninguna religión, yo no tengo religión. Inmediatamente puso su barrera. Sin embargo, conforme yo le hablaba, la joven, sus ojos se rasaban. Empezó a llorar. Llevaba lentes y, sin embargo, alcancé a ver cómo sus ojos estaban bañados en lágrimas. Y le dije: no te estoy hablando de una religión. Te estoy hablando del Dios vivo. Te estoy hablando del que murió por ti, del que te ama, del que te está esperando. Es que yo no tengo religión, Señor. Es que no te estoy hablando de religión. Pero aún tocando los sentimientos humanos, nos damos cuenta que la gente tiene la conciencia del bien y del mal. Aunque digan que no tienen religión, aunque digan que son de tal o cual religión, aunque jamás hayan escuchado hablar de Dios. ¿Cuánta gente nos ha dicho a nosotros, cuando les hemos hablado de Dios: oiga, es que yo jamás había escuchado algo así? Claro que no. Sin embargo, son personas que tienen la conciencia del bien y del mal. No hay excusa. Tal vez aquí podamos hablar un poco acerca de un punto importante. Salmo 16:7 dice:
bendeciré a Yahweh, bendeciré al Señor que me aconseja. Aún dice, en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Sabías tú que aún cuando duermes, tu conciencia está allí presente? A ti que conoces de Dios, ¿sabías que aún mientras duermes, el Espíritu Santo está allí, aconsejando tu conciencia? Romanos 2, del 11 al 16. Dice así: porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Porque todos los que bajo la ley han pecado, dice, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, es decir, Pablo hablándole a los judíos, gentil es aquella que no era judío, que no era hebrea, que no era israelita. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza. ¿Qué es por naturaleza? Yo te pregunto, ¿qué entendemos aquí? ¿Qué significa la palabra naturaleza? Yo te lo diré, es esa esencia de Dios que Él puso en el hombre. Es parte de su naturaleza, dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí, ¿qué? Mismos. Mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones, dice. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y recusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es saber que no hay nadie que se pueda escapar del juicio de Dios. Todos aquellos que sin la ley, todos aquellos que sin la gracia, todos aquellos que estuvieron fuera de la ley y estuvieron fuera de la gracia, serán juzgados por la conciencia. En el día, dice, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Como dije hace un momento, tal vez aquí podríamos hablar un poco acerca de moral. Moral es aquello que nos enseña una línea que no se puede o no se debe traspasar. Ciertas reglas o normas establecidas. ¿Sabías eso, hermano Leo? Amén. En alguna ocasión alguien me preguntó, y por ejemplo la gente que habita en las selvas, gracias, aquella gente, antepasados, que jamás escucharon hablar de Cristo. Les contaré una anécdota, hermanos. Hace muchos años, unos hermanos misioneros fueron al Amazonas. Escuche bien lo que le diré.
Aquí nos damos cuenta de la grandeza de Dios, de cómo es que para Dios no hay imposibles. Estos hermanos platicaban en su testimonio, ya tiene muchos años de ese testimonio, era yo aún un joven. Y ellos dijeron que una vez Dios les dijo, quiero que vayan a tal lugar, porque quiero mostrarles algo, quiero mostrarles mi poder. Dios les proveyó lo necesario a estos hermanos, hermanas, para ir a ese lugar. Y resultó que era una selva, un lugar lejanísimo, donde nadie se imaginaba que hubiera seres humanos. Sin embargo, allí encontraron una tribu. Los hombres desnudos, como suele suceder, obvio, en tribus lejanas, en lugares donde lo que llaman el hombre civilizado nunca ha llegado. Pero ¿sabe qué es lo más sorprendente? Que cuando ellos llegaron allí, resulta que llegaron cuando esa tribu tenían una reunión y estaban alabando a Dios. Imagínense la sorpresa que tuvieron estos misioneros cuando vieron en un lugar donde jamás el hombre civilizado había puesto un pie. Hombres que jamás en su vida habían escuchado de Dios. Y por cierto, la tribu era de caníbales. Una tribu de caníbales que usted sabe lo que hacen los caníbales. Comen carne humana. Y resulta que como pudieron comunicarse con el que se supone era el patriarca de la aldea, lo que en otro tiempo era el brujo del pueblo, o el chamán, como le llamen, resulta que este hombre les platicó que una vez en un sueño que él tuvo, él vio a un ser resplandeciente, y que ese ser resplandeciente le empezó a hablar, y le empezó a dar el mensaje de salvación. Amén. Imagínense nada más que sorpresa. El Dios vivo se le apareció a un hombre, a un aborigen, y le empezó a hablar del plan de salvación. Y le dio instrucciones y le dijo, tú tienes que hacer esto y esto y esto, porque el hombre le dijo, ¿qué quieres que haga? Como Pablo. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Quiero que hagas esto y esto y esto y esto. ¿Y sabe lo sorprendente de esto? Que jamás en su vida esos hombres habían visto un libro, menos una Biblia. Sin embargo, esos hombres, cuando los misioneros llegaron, eran hombres temerosos de Dios, que alababan a Dios, que dejaron sus costumbres. Pero hay otras tribus que no tienen ese privilegio. Y sin embargo, vemos a través de la historia y a través de las culturas, escuche bien, vemos en las culturas de los pueblos cómo hay códigos de cultura, códigos legales, que aunque no son como los nuestros, pero existen. Hay costumbres, hay leyes que fueron establecidas por ellos. Ciertas cosas que entre ellos mismos aún no deben ni pueden traspasar. ¿Por qué? Porque hay una conciencia en el hombre. Hay una conciencia del bien y del mal. Aquí en mi tierra, en México, mis antepasados, los indios, los aztecas, los toltecas, los chichimecas, los zapotecas, los mixtecos, los huastecos y tantas culturas que hay aquí en México. Pero hablando de los aztecas, se dice que en la antigüedad
los aztecas sacrificaban humanos. Y muchas tribus, muchas culturas de aquel entonces, así como les temían a los aztecas, los aborrecían por los sacrificios que hacían. ¿Por qué fueron establecidas las leyes? Y no hablo de las leyes religiosas, hablo de las leyes humanas. Porque fueron dictadas por la conciencia del hombre. El hombre tiene una conciencia del bien y del mal. No hay excusa. Es parte, son parte, escucha, son parte de la naturaleza humana. Aquí podríamos hablar acerca de moralidad. Muchos dicen, oiga, yo no robo, yo no mato, yo no engaño. Hablar de moralidad como aquel joven rico en Mateo 19 del 16 al 23, que dice, nos narra cuando ese joven llegó con el amado y le dijo, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo que es bueno, mi Padre. ¿Qué quieres? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Los mandamientos conoces? No robarás, no matarás, no adulterarás. Señor, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Solo una cosa te falta, le dijo el maestro. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tú sígueme. Al escuchar esto, el joven se fue cabizbajo, triste, decepcionado. Ese muchacho esperaba que le dijera otra cosa, pero jamás se imaginó que para poder obtener la vida eterna tenía que renunciar a todo. Era moral como muchos hoy día. Una moralidad que raya en lo grotesco y en lo absurdo. Una moralidad que va de la mano con la conciencia. Solamente hacen, dicen, viven, sienten conforme a su conciencia. Segundo lugar, por la ley. Muchos que rechazan la gracia del Padre a través de la obra redentora de su Hijo pretenden justificarse con la ley, es decir, con la moralidad. Según ellos, y esto es tema de debate hoy en día, la ley de Dios se limita a los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás la bestia de tu vecino, etc. Hoy día muchos hablan de la Torá, hablan del día sábado. Aquellos que hablan mucho de la ley como tal, de la ley mosaica, que pretenden ahora que la justificación es por la ley, que pretenden ahora que los 10 mandamientos son tan vigentes como en la antigüedad, que pretenden ahora que la ley de Moisés es tan vigente como en la antigüedad. La palabra del Señor nos enseña algo bien importante. Según estos, el que no guarda los 10 mandamientos, según esto, el que no guarda la ley de Moisés, no puede ser salvo. Sin embargo, el Maestro nos enseña que su gracia va más allá de la ley. Escucha bien.
Yo personalmente, y lo acabo de decir hace un momento, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es tipo y figura del Nuevo Pacto. Del por qué nosotros insistimos en ello, tiene su razón. El Maestro nos enseña que su gracia, que la gracia del Padre va más allá de la ley. ¿Me escuchas? Amén. No la suprime. No la suprime, hermanos. Hace unos días, platicando con un hermano, que por cierto es compañero de trabajo allí en el lugar de provisión, él estaba sorprendido porque cuando le empecé a hablar de tipos y figuras, él me miró con ojos de sorpresa y le pregunté, ¿no sabes lo que es eso? Él, como muchos, perecen porque no tienen conocimiento. Perecen porque les falta conocimiento. Tal vez para muchos esta palabra sea a veces molesta, porque nos da a entender que si no sabemos mucho, que si no tenemos conocimiento, no somos nada. Habría que ver el contexto en que esto fue dicho. Le dije, mira, escucha, ¿recuerdas la historia cuando Moisés llevó al pueblo por el desierto? Me dijo, sí. ¿Recuerdas cuando Dios, por causa de la desobediencia de su pueblo, enviaba serpientes para que los mordieran y murieran? ¿Sí? Bien. Aquí sucedió un hecho interesante. Dice la Escritura que el pueblo era mordido porque Dios envió una plaga de serpientes con veneno ardiente que mordían a los del pueblo y estos morían. Empezó a morir el pueblo y llegó a tanta su desesperación que fueron con Moisés y le dijeron, Moisés, por favor, clama a Dios para que quite esas serpientes de nosotros. Ya no podemos, estamos muriendo por la mordedura de las serpientes. Moisés fue con Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? Y Dios le habló y le dijo, levanta un asta, hazte una serpiente de bronce. Escucha, haz una serpiente de bronce y levántala en un asta, ponla fuera del campamento. Y escúchame bien, dile al pueblo que cualquiera que fuere mordido por las serpientes, si mirare a la serpiente de bronce, quedará sano. Y así fue. Moisés hizo un asta de bronce con una serpiente. Y dice que cuando alguno del pueblo era mordido por la serpiente, él corría fuera del campamento. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Y si miraba a la serpiente, quedaba sano del veneno. Y le dije, esa es una figura, un tipo y figura de Cristo. Frunció su cara y me miró como diciéndome, es que no entiendo cómo. Sí, le dije, Jesús fue sacado fuera del campamento y fue colgado en un madero. Y le dije, ¿qué cosa dice la Escritura que representa la serpiente? Pues el diablo. ¿Qué cosa significa el ser mordido por la serpiente? Es que no entiendo.
Le dije, la mordedura de la serpiente se llama pecado. Su veneno se llama pecado. Cuando el pecado te muerde, cuando el pecado te muerde, le dije, tú mueres. Porque está escrito que la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Pero ¿qué pasa cuando tú, estando muerto en tus delitos y tus pecados, acudes a Cristo? Elevas tu mirada y ves al crucificado, ves a aquel que estaba colgado en la cruz. Dice, pues soy sano, Dios me perdona. Exactamente, eso es un tipo y figura. Y cuando nosotros hablamos de que el antiguo pacto es tipo y figura del nuevo pacto, es a lo que nos referimos. Por eso es que el maestro nos enseña que su gracia va más allá de la ley. No es que la gracia o su gracia la suprime, solo la perfecciona. ¿Me escuchas? La ley ha sido perfeccionada con la gracia. Eso es lo que muchos legalistas no quieren entender. Y voy más allá. La gracia de Dios es la que la perfecciona. Mateo 5, del 17 al 48. Vemos algo muy importante. No piensen, y él fue bien claro y bien categórico cuando nos habló de ello. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar significa dar por nulo. El amado lo dejó bien claro. Yo no he venido para anular la ley, no he venido para anular a los profetas, no he venido para anular, sino para cumplir. La ley fue perfeccionada por su gracia. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que su justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Oyeron qué fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué dice la gracia? Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, caray, pero yo les digo, el maestro, la gracia diciéndole a la ley, a los legalistas, oyeron que fue dicho, no matarás y que cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Qué tremendo! Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante.
oyeron que fue dicho, por favor, no cometerás adulterio. ¿Qué dice? No cometerás adulterio. Eso es la ley. No cometerás adulterio. Pero yo les digo, la gracia diciéndole a la ley, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿escucha? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aleluya. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, hablando la gracia a la ley, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, es decir, de adulterio, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Hay una razón? Sí, para aquellos legalistas que critican el divorcio, aquellos que condenan a alguien cuando por alguna razón se divorcian o están divorciados sin saberlo. Hoy el Señor te dice que por causa de fornicación, por causa de adulterio, al hombre sí le es permitido rechazar a su mujer. A la mujer le es permitido rechazar a su marido, si es que así lo deciden. ¿Me explico? Porque allí entonces entra la gracia, cuando se empieza a hablar del perdón. Además, oyeron que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, la gracia hablándole a la ley, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Pero sea tu hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, la gracia hablándola a la ley, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que entonces, y solo entonces, sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos,
y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen también lo mismo los pecadores? ¿Aman a los que los aman? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es decir, los que no conocen a Dios. Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, vamos a leer algo bien importante. ¿Qué aprendemos de esto? Que la ley condena el acto. La ley condena el acto en sí, hermanos. Una vez, cuando Dios nos daba una lección, Él nos enseñó algo bien importante. Para mí, no es lo externo lo que yo veo. Yo veo el interior. Y dijo, hay mucha gente, muchas de mis criaturas tienen apariencia de piedad. Muchas de mis criaturas solo tienen una apariencia piadosa. Dijo, pero yo conozco su interior. Hoy en el pueblo de Dios, así como en el mundo, mucha gente aparenta lo que no es. No roban, no matan, no adulteran, no fornican. Pero ¿qué hay en su interior? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? ¿No dice Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso? Dice, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor que escudriño la mente y el corazón, dice, para dar a cada uno conforme a sus obras. Ahora la gente tiene mucha polémica acerca de la vestimenta, acerca de que si Dios mira adentro, que si Dios mira afuera. La Escritura nos enseña que el exterior debe ser un reflejo del interior. Lo que a Dios le interesa no es solamente tu exterior, sino tu interior, ¿qué hay dentro de ti? Tú puedes decir, yo no mato a nadie. Eso es la ley, eso es parte de la ley. Pero ¿qué me dices de tu pensar? ¿Qué me dices de tu sentir? ¿Odias? ¿Aborreces? Tal vez no mientas de labios, pero tu corazón, ¿dónde está? Mucha gente que está en las reuniones están, pero no están. Alguna ocasión Dios nos dijo, ¿dónde están? Si ustedes se vieran como yo los veo, si ustedes pudieran verse a sí mismos como Dios los ve. Muchos, su mente está allá, su corazón está allá, su alma, su espíritu está allá, su carne está aquí, aparentemente está presente ante Dios en su altar. Pero ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu espíritu? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Realmente todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo están allí? ¿A sus pies? ¿Ante su altar? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Realmente estás donde debes estar?
o donde se supone que tienes que estar? Romanos 2:12 dice, perdón, me equivoqué de este pasaje. Bueno, volvamos al punto. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la gracia? La ley juzga y condena lo que es aparente y lo que es espiritual, lo que es superficial, perdón. La ley condena el acto, pero la gracia, condena la intención. Vimos allí en Mateo cómo es lo que dice la ley, pero también lo que dice la gracia. Vemos que la gracia va más allá de la ley, mucho más allá. Vemos de esta manera cómo la gracia perfecciona la ley, no la suprime, no la abroga. Santiago 2, del 8 al 13, dice de la siguiente manera: si en verdad cumple la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablen y así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, es decir, por la gracia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, la gracia triunfa sobre la ley. Esto nos conduce a mirar la ley más bien como algo externo, pero a la gracia como lo que proviene del interior y que motiva lo exterior. ¿Qué significa esto? Que nuestro exterior debe ser reflejo del interior. La gracia debe reflejarse en nuestra vida. Por eso es que Dios juzgará también por la ley a aquellos que rechazan su gracia. Él dice, si tú quieres vivir bajo mi ley, está bien. Estás rechazando mi gracia. Tú no matas, pero yo conozco tu corazón. Yo conozco que en tu corazón hay odio. Conozco que en tu corazón hay falta de perdón. Conozco que en tu corazón hay falta de amor por tu prójimo. La ley dice, ayuda a tu prójimo, y tú, yo veo que ayudas. Pero lo que hay dentro de tu corazón no es bueno. Porque tú no lo haces por amor a tu prójimo, no lo haces por amor a mí, tú lo estás haciendo para que los demás te vean. La ley es algo más bien externo, pero la gracia es lo que proviene del interior, lo que Dios hace desde el interior del hombre. Es como la religión. La religión tapa el pecado. Escucha bien, la religión solo tapa el pecado, pero la gracia, Jesucristo, desarraiga el pecado. Los viejos vicios, los pecados, son como la mala hierba, son como la cizaña. Eso es lo que enseña la religión.
Quizá de alguna manera tú los arrancas o el Señor los arranca de ti, pero tarde o temprano vuelven a brotar, vuelven a retoñar porque nosotros mismos los volvemos a sembrar. Cuando nosotros no tenemos relación con Dios, cuando nosotros solamente tenemos una religión, cuando para nosotros la vida religiosa solamente es un puro legalismo, entonces la gracia de Dios no se ha hecho real en nuestra vida. Por eso es importante que entendamos esto. Si tú quieres vivir y tú pretendes justificarte con los 10 mandamientos, con el sábado, con el sábado, hay muchos que están maldiciendo que porque nosotros nos reunimos en domingos y que el día domingo es el día que la gran Babilonia, la gran ramera estableció para que sus hijos se reúnan. Yo quiero decirte algo, todos los días son de Dios. Y no importa si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no importa. Amén. Para Dios todos los días son iguales. Y para Dios, para ti, deben ser iguales también. Que si es sábado, que si es domingo, ¿qué importa? No estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Y si tú pretendes vivir bajo la ley, entonces cuando Dios te juzgue, cuando tú estés ante su presencia, Él te juzgará por la ley. Porque dice que el que infringe uno solo de estos mandamientos de la ley, se hace culpable de todos. Y yo te reto, para que si tú crees que la ley es lo que rige hoy día, entonces te invito para que levantes un altar, para que te compres tus corderos y los sacrifiques cada vez que peques contra Dios. Y que busques un sacerdote arónico ahora, para que haga el sacrificio por ti. Porque si de guardar la ley se trata, entonces tenemos que guardar toda la ley, todos los puntos, sin faltar ni uno de ellos. Amén. La ley condena el acto, pero la gracia condena la intención. La ley es, ¿qué dijimos? Juzga y condena lo que es aparente y es superficial. Pero la gracia juzga y condena lo que motiva lo aparente y lo superficial. Recordando algo que papá nos enseñó hace tiempo. Yo veo almas. Para mí todos ustedes son almas, dijo. Para mí todos ustedes, todos y cada uno son almas. Desde el más joven hasta el más viejo, pobres y ricos, para mí son almas. Y lo que yo veo en mis criaturas, lo que yo veo en mi creación, no es solo lo de fuera, es lo de adentro. Hay muchos que tienen caras duras. Yo tenía cara dura, hermanos, hasta que Dios me la suavizó. Y me la está suavizando todavía. Él nos enseñó algo muy importante y muy bello. ¿Cuántos tienen caras duras? ¿Cuántos tienen apariencia dura? Pero son almas tan sensibles a la voz de Dios. ¿Cuántos tienen apariencia de piedad? ¿Cuántos viven hoy en un mundo legalista? En un mundo regido por sus mandamientos, pero niegan la gracia, la eficacia de la sangre de Jesús, su gracia inefable. Y para ti que no sabes lo que es la palabra, lo que significa la palabra inefable significa
algo que no se puede expresar con palabras. Cierra tus ojos, inclina tu cerviz y dale gracias a Dios por su palabra. Hoy aprendiste que Dios juzgará a los que jamás oyeron, ni conocieron, ni vieron por la conciencia. Porque todo ser humano tiene el sello y tiene conciencia, tiene el sello de Dios y tiene la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Dios lo dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo y sabiendo el bien y el mal. Ahora dijo, echémosle del huerto, para que no tome del árbol de la vida. Sin embargo, hoy el Señor te está ofreciendo a ti, que has vivido bajo la ley, o a ti que has vivido bajo solo conciencia. Tú que nunca habías escuchado esto y que pensaste que porque no conociste o no sabías, te librarás del juicio eterno. Hoy Dios te ofrece vida eterna. Hoy Dios te ofrece del árbol de la vida. Hoy Dios te ofrece ese fruto precioso, ese fruto sabroso que se llama Jesús. Hoy Él te ofrece su Espíritu Santo. Tú me dirás, es que he sido malo, es que he hecho muchas cosas malas, porque no sabía, no entendía. Bueno, ahora sabes que el Señor te ofrece salvación y vida eterna. Si tú eres de aquellos que quieres conocer, que quieren conocer la gracia de Dios, abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón a Dios. Déjalo entrar. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus maldades. Arrepiéntete de todo aquello que tú sabes que has hecho mal. Aquello que tú sabes por conciencia que está mal. Esa vez que mentiste, que mataste, que adulteraste, que fornicaste, que robaste, pídele perdón a Dios. Él quiere llegar a tu vida y perdonarte, limpiarte, pero es necesario que te arrepientas y te conviertas de tus malos caminos al Dios vivo. Deja que su palabra te limpie, deja que su palabra te santifique, deja que su palabra te purifique. Deja que su palabra te haga una nueva criatura. Porque está escrito que los que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, por tu gracia inefable. Gracias por tu Hijo. Gracias por la sangre que derramó. Gracias por el don inefable que nos diste. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da sin medida. Gracias, mi Dios, por tu misericordia que es mejor que la vida, que es nueva cada mañana. Porque hoy, Señor, me enseñaste cosas nuevas y maravillosas que yo no sabía, que yo no conocía. He aquí te ruego, Dios, que incrustes, que selles y que des permanencia a tu palabra en mi espíritu, con el poder de tu presencia, Señor. Enséñame, guíame, inspírame para vivir, para poner por obra cada una de estas palabras, Señor, para que tu presencia se haga real en mi vida, para que no sea yo como ese hombre que se mira en el espejo y considera su propia imagen, se considera a sí mismo y cuando voltea se va y se olvida cómo era. Mi Dios eterno, gracias por cada una de tus hijas, de tus hijos.
Te ruego, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde sus vidas. Gracias, Dios. Amén. Y amén. La paz de Dios con ustedes. Shalom.